Vamos a iniciar analizando las estrategias del orden nacional, comenzando con aclarar las responsabilidades. Esencial que cualquier reforma que se haga de descentralización busque decirle a cada quien qué le compete, qué tiene que hacer. En Colombia esto lo hemos hecho con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que tardó bastante tiempo en producirse después de la Constitución del 91 y que obviamente será objeto de análisis nuestro en el futuro en muchísimo detalle. De nuevo, esto es fundamental, que el orden nacional le diga claramente al orden subnacional qué le compete hacer. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta para aclarar las responsabilidades? Primero, la forma en que se comparten las responsabilidades debe ser explícita, mutuamente entendida y clara para todos los actores, que todos hablen el mismo idioma, no sea que haya una duplicidad luego de labores que terminen sumando a nada. Otro elemento a considerar es que, dado que los sistemas de gobernanza multinivel están en constante evolución, se debe realizar una revisión periódica de las asignaciones jurisdiccionales. Es decir, ninguna reforma de descentralización puede quedarse estática de por vida. Constantemente hay que ir revisando, analizando qué quizá hay que modificar, qué quizá hay que ampliar y hay que crear mecanismos que sean flexibles en el largo y mediano plazo. Finalmente, debe equilibrarse la descentralización de las diferentes responsabilidades. ¿Qué quiere decir equilibrarse? Que a cada territorio, que a cada subunidad le corresponda algo conforme a su capacidad, conforme a las competencias que se les está atribuyendo. Todo tiene que tener un equilibrio para que funcione bien. Bueno, otro elemento muy importante a considerar, si queremos que una reforma de descentralización funcione, es asegurar el financiamiento. En Colombia esto lo hemos hecho a través de muchas leyes o hemos colocado un marco jurídico a través de muchas leyes para asegurar el financiamiento, sobresaliendo la ley 617 del 2000, por la cual se reforman parcialmente diversas normas que buscan fortalecer la descentralización y racionalizar el gasto público nacional. Ese es el objetivo en últimas de esta ley, que el gasto público se maneje de una manera muy adecuada, muy certera. Ahora, ¿qué implica asegurar el financiamiento? Primero, el acceso a la financiación debe ser coherente con las responsabilidades funcionales. Si yo le digo a una persona, o más bien a una entidad o persona jurídica, a una entidad pública, usted tiene que hacer esta y otra tarea, pues yo le tengo que dar los recursos, la platica, los funcionarios suficientes para que hagan esas tareas, porque o si no va a ser un llamado a la bandera. Si no, después la unidad subnacional simplemente no va a poder cumplir. Y si se le pregunta a usted por qué no cumplió, la excusa o la respuesta va a ser porque a mí no me dieron la plata, no me dieron los recursos suficientes. Las transferencias, las regalías, bueno, etc. Ese es el primer elemento. Un segundo elemento es que las fórmulas para determinar las transferencias deben ser transparentes y no discrecionales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo soy gobierno nacional y le voy a pasar dinero al orden subnacional, tiene que ser a partir de criterios técnicos. Por ejemplo, cuánta población vive en su territorio, cuántos están en pobreza extrema, ese tipo de cosas. No pueden utilizarse criterios políticos, que serían criterios discrecionales. No, es que yo le transfiero dinero a los municipios que me apoyaron a mí políticamente, a los que son del partido púrpura. Eso no se puede. Uno no puede estar jugando así con la plata de los territorios. Todo tiene que ser muy transparente, todo tiene que ser a partir de criterios técnicos que fomenten el desarrollo territorial. Otro elemento a considerar es la autonomía fiscal subnacional. Los gobiernos subnacionales deben tener cierto grado de autonomía en el diseño y en la prestación de sus responsabilidades. Los gobiernos, por ende, subnacionales necesitan ingresos de fuente propia. Si uno va a hacer una reforma a la descentralización y va a hacer, por ejemplo, una devolución, uno tiene que contemplar mecanismos para que los municipios puedan pedir sus propios impuestos, estrategias para que ellos mismos desarrollen su sistema, por ejemplo, de recaudación predial. Y que lo puedan hacer de una manera efectiva, transparente, ¿no? Eso es fundamental. Yo no puedo simplemente decirle al pequeño municipio, vaya, bandéese usted mismo, usted ya es independiente.
vaya, ¿sí? Y empujarlo a ver si sabe nadar. No, uno tiene primero que enseñarle a nadar antes de estarlo tirando al agua. Esa es la autonomía fiscal subnacional que se tiene que desarrollar poco a poco, no de la noche a la mañana. Otro elemento a considerar son los mecanismos de coordinación. ¿Qué quiere decir mecanismos de coordinación? Cualquier reforma de descentralización requiere primero establecer mecanismos de gobernanza para gestionar responsabilidades que sean conjuntas. Eso lo hacemos en Colombia desde muchas entidades, en particular desde el Departamento Nacional de Planeación. El Departamento Nacional de Planeación está siempre muy atento a que los diversos territorios, municipios hablen el mismo idioma, hablen la misma lengua y que todos se articulen entre sí, porque si no hay gobernanza multinivel, va a haber duplicidad de tareas y no van a compartirse tampoco experiencias que quizá les sirvan a todos los implicados en la gestión pública. Otro elemento es crear una cultura de cooperación y comunicación regular, ya que esto es esencial para una gobernanza multinivel eficaz. Si no hay estrategias de cooperación, si los municipios entre sí se odian porque unos son verdes y otros son azules, y si no hay mecanismos de comunicación para que puedan resolver sus diferencias y compartir experiencias exitosas, la descentralización va a tener problemas. Lo ideal es que los municipios, por ejemplo, entre sí, se la lleven muy bien. Que si un municipio hace una política pública para la promoción del empleo y le va muy bien, que haya un escenario, un espacio en donde pueda reunirse con los otros municipios y contarle esa buena experiencia. Eso es ideal. Y también se debe de nuevo evitar multiplicar los mecanismos de coordinación sin un papel claro en el proceso de toma de decisiones. En otras palabras, no hay que irse tampoco al extremo, que eso, de hecho, eso a veces nos pasa en Colombia. En Colombia creamos muchísimos comités intersectoriales de cualquier cosa y por estar reunidos en comité y demás, nadie gestiona, porque se la pasan en reunión de coordinación y nadie ejecuta. Eso también se tiene que evitar, ¿no? Es llegar al punto clave en donde haya la cooperación y la coordinación suficiente para sacar adelante un proyecto, ni más ni menos. Bueno, otro elemento a considerar es la cooperación interjurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? La coordinación horizontal puede llevarse a cabo mediante subvenciones específicas de contrapartida o promoviendo la cooperación intermunicipal e interregional. En otras palabras, un municipio o un departamento puede decir: voy a hacer una política pública para el fomento de la pesca en mi territorio. Pero yo, departamento, pues se me acabó la plata. Entonces voy a irme a los municipios que serían impactados y les voy a decir: mire, el departamento va a poner el 70% de los recursos de este proyecto. Ustedes, municipios, pongan el 10%. Y el 20% restante, yo, señor Gobernación, voy a ir a pedírselos al ministro de Industria o a algún otro ministro. Voy a ir a pedirlo al gobierno nacional. Eso se llama contrapartida. En últimas, hagamos vaca. Hagamos vaca para sacar adelante un proyecto o una iniciativa de desarrollo. También se debe promover la gobernanza metropolitana para mejorar esa cooperación y también las asociaciones entre las zonas rurales y las zonas urbanas tienen que ser promovidas como una fuente de cooperación. Eso es algo que en Colombia hemos intentado fortalecer muchísimo con todos los municipios PEDET y con la reforma rural integral que viene de los acuerdos del Teatro Colón con las FARC. Otro elemento también a considerar si queremos que la descentralización funcione es promover la transparencia, los datos y la supervisión. Los gobiernos nacionales deberían desarrollar sistemas de seguimiento del rendimiento para supervisar la descentralización y las políticas de desarrollo regional en ese papel estratégico nuevo que tienen los gobiernos centrales. Por ende, los gobiernos del nivel superior deben monitorear el desempeño subnacional en áreas de servicios críticos. Y eso es fundamental que lo haga el señor gobierno nacional. En Colombia esto también obviamente lo hacemos. Un tercer elemento es que los gobiernos subnacionales deben estar sujetos a regulaciones y reglas fiscales de mayor nivel para garantizar la disciplina fiscal y la sostenibilidad fiscal. Es decir, hay que tener juicio, hay que decirle a los municipios, por ejemplo, y departamentos qué tienen que cumplir y cómo tienen
que cumplir. En Colombia esto lo solemos hacer con algo que se llama el índice de desempeño fiscal. Nos ayuda mucho a supervisar y a ver cómo están gestionando sus recursos los departamentos y municipios del país. En este caso, hablemos de los departamentos. Esta medición la hace el Departamento Nacional de Planeación. Y el DNP, ellos vigilan a ver quiénes necesitan ayuda. Y si nosotros analizamos este gráfico, nos damos cuenta que quienes más necesitan ayuda son, primero, para el 2020, ¿no? Para el 2020, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que están en rojo, es decir, su desempeño fiscal no ha sido el mejor, quizá porque no han hecho una buena gestión del predial, quizá porque no han hecho una buena administración del presupuesto. Bueno, pueden haber muchas razones. Y si nos vamos también a ver el mapa, Nariño también está en rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que si vamos a ayudar a que la descentralización funcione a nivel fiscal, para 2020 por lo menos, hay que hacer un énfasis en particular en estos territorios. Quizá, digámosle a alguien del Ministerio de Hacienda o a alguien mismo del DNP que viaje a Nariño, a San Andrés, y les diga, miren, nosotros hemos visto que han tenido dificultades, y nosotros como gobierno nacional queremos ayudarlos porque estamos comprometidos con el fomento del desarrollo en su territorio y con que ustedes puedan hacer una muy buena función. Nosotros aquí tenemos expertos, les podemos prestar nuestros expertos, nuestros softwares, lo que sea, para que podamos mejorar su desempeño fiscal. Esa es la idea que haga el gobierno nacional. Si vemos en verde, por ejemplo, en verde está el máximo nivel, está Cundinamarca y Bogotá. Esos son los que mejor gestión fiscal tiene. Entonces uno también, ¿qué podría hacer? Si yo soy el DNP, yo podría hacer un análisis comparado entre lo que ocurre en Cundinamarca y lo que ocurre en Nariño. Y a partir de esa investigación determinar cuáles son las buenas prácticas para que se tenga un buen nivel de desempeño fiscal en el orden territorial. De nuevo, todas estas estrategias súper mega importantes para que las reformas de descentralización funcionen. Y una última estrategia es promover el desarrollo regional y la equidad. Los acuerdos de compensación deben diseñarse cuidadosamente para promover los esfuerzos fiscales y desarrollo de los gobiernos subnacionales. ¿Qué quiere decir acuerdo de compensación? Que si yo le digo a un municipio, un territorio, usted ya no está bajo jurisdicción nacional, usted ya va a estar liderado por este territorio, bueno, yo tengo que compensar ese cambio, ¿no? Como de régimen. ¿Y cómo yo compenso? Por ejemplo, haciendo capacitación de los funcionarios públicos locales. Sí, yo los dejo, pero los voy a dejar capacitados, diría el gobierno nacional. Otro elemento es que las políticas de compensación despresupuestaria deben ir acompañadas en particular de políticas proactivas de desarrollo regional. ¿Qué quiere decir eso? Que no simplemente es decir, ustedes municipios tienen ya la facultad de poner sus propios impuestos, sino más bien decir, miren, nosotros les vamos a hacer estas recomendaciones y les vamos a hacer estas inversiones para que puedan mejorar su nivel de desarrollo económico, para que por ende puedan atraer más empresas, puedan generar más empleo, puedan tener más inversión y con eso van a tener ingresos adicionales propios de ustedes mismos. Eso hay que considerarlo muchísimo. De nuevo, el gobierno nacional no puede decir, no, es que ellos son independientes, que se bandeen solos. El gobierno nacional tiene la responsabilidad de ir a los territorios y de tenderles la mano para que cualquier reforma de descentralización sea exitosa.